Buenos días. Hoy aprenderemos sobre la insuficiencia velofaringea. Según el DSM-5, la insuficiencia velofaringea es el cierre incompleto de un esfínter entre la bucofaringe y la nasofaringe, a menudo como consecuencia de anomalías anatómicas del paladar que cause voz hipernasal. Es decir, que corresponde a cualquier defecto estructural del velo o de las paredes faringeas donde no existe tejido suficiente para lograr el cierre del esfínter. Este defecto generalmente es de etiología congénita. Al fallar el funcionamiento del esfínter velofaringeo, se produce un acoplamiento inadecuado de la cavidad nasal con la oral, resultando una voz nasal. Funcionamiento normal de la cavidad oral. El velo del paladar y la pared faríngea posterior constituyen un esfínter muscular situado entre las cavidades oral y nasal, cuya función primordial es separar ambas cavidades durante la fonación para hacer el habla inteligible en el contexto de la función de todo el tracto vocal. Para separar la cavidad nasal de la oral, el velo del paladar se tensa y eleva hacia la pared faríngea posterior, y ésta, a su vez, junto con las paredes laterales, se mueven hacia el velo para cerrar el espacio oronasofaríngeo. En la insuficiencia velofaríngea, este proceso no ocurre. En esta imagen podemos observar la ubicación de la nasofaringe y la orofaringe o bucofaringe. Existen distintos tipos de cierre velofaringeo. En A podemos observar el cierre coronal, donde hay mayor contribución del velo. En B podemos observar el cierre sagital, donde hay mayor contribución de las paredes faringeas laterales. En C podemos observar el cierre circular, donde hay contribución del velo y de las paredes faringeas. Y finalmente en D podemos observar el cierre circular con rodete, donde hay contribución del velo y de las paredes faringeas laterales y de la pared faríngea posterior. En el criterio diagnóstico debemos considerar un defecto estructural del velo o de la pared faríngea, la ausencia de tejido suficiente para lograr el cierre adecuado del esfínter velofaríngeo y presencia de algún tipo de interferencia mecánica. La insuficiencia velofaríngea se caracteriza por presentar hipernasalidad, que se produce cuando hay una excesiva resonancia nasal durante la producción de vocales y consonantes orales asociadas a menudo a escape nasal de aire. Emisión nasal, donde hay un escape pasivo de aire desde la cavidad nasal hacia afuera de la nariz. Puede ser silencioso o audible y está asociada a la producción de consonantes de alta presión. Baja presión intraoral, que se produce por un decaimiento de la presión aérea nasal en presencia de emisión bucal. Debido a estos fonemas de alta presión intraoral, disminuye su potencia leve, moderada o severamente. Turbulencia nasal, que corresponde a una emisión nasal en obstrucción, asociada a la producción de consonantes de alta presión, similar al crujido de hojas, ronquidos o crujido nasal. Movimientos faciales asociados pueden ser movimientos nasales y o faciales asociados a la producción verbal, que corresponde a gesticulaciones compensatorias inconscientes. Son desarrolladas por un individuo para evitar la emisión nasal del aire durante la fonación. Articulaciones compensatorias. Los errores compensatorios son los que se producen cuando la colocación de la articulación es alterada en respuesta a la estructura anormal. Puede ser golpe glótico, ronquido nasal, fricativa faríngea, fricativa laringea, fricativa nasal, posterior o golpe del dorso del paladar. En un diagnóstico diferencial podemos distinguir dos patologías que son similares a la insuficiencia velofaríngea. La incompetencia velofaríngea, que a diferencia de la insuficiencia velofaríngea, es causada por un trastorno neuromotor fisiológico, existiendo una parálisis del velo del paladar en la mayoría de los casos. Hay deficiencia en la función y no en la estructura.
Y también está el trastorno del aprendizaje velofaringeo, que a diferencia de la insuficiencia velofaringea, este es secundario a una falla en el aprendizaje de patrones articulatorios. Se caracteriza por emisión nasal para ciertos fonemas, sin alteración funcional ni estructural. Muchas gracias por su atención.